Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alexa Morales. Yo trabajo para la Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica y es un placer para nosotros el día de hoy empezar este conversatorio relacionado con la Red de Áreas Protegidas. El conversatorio del día de hoy se enmarca en la celebración del Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Esta celebración se lleva a cabo desde hace 2 años y su inicio fue en el Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, en el cual como la Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica estuvimos presentes. El día de hoy tenemos un panel de lujo para hablar un poco sobre qué es la Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica, qué estamos haciendo y cómo las perspectivas que tenemos para el futuro de nuestra red. Entonces, el día de hoy nos acompaña el rector de nuestra universidad. También nos acompaña la vicerrectora de investigación y 2 colaboradores e investigadores de nuestra red de áreas protegidas, de 2 áreas protegidas diferentes. Vamos a iniciar hoy con don Gustavo Gutiérrez. Él nos va a hablar un poco, ¿verdad?, sobre la red. Y la idea de este conversatorio es que desde este Facebook, bien, nos puedan poner sus comentarios en el chat y nosotros los haremos llegar. Al final vamos a tener una sesión de preguntas. Vamos a tener un intercambio, entonces también la idea es que hablemos entre los panelistas. Y bueno, en este momento le voy a dar la palabra a don Gustavo Gutiérrez Espeleta, que es el rector de nuestra universidad. Muy buenas tardes, muchas gracias Alexa. Un cordial saludo para los compañeros y compañeras que participan en esta importante actividad. Cordial saludo para Patricia Blanco de la PODI también. Y para nuestro querido Armando y al director de nuestra red de áreas protegidas, don Mauricio Fernández, y por supuesto a quienes nos siguen por los diversos medios de comunicación. Yo voy a hablarles rápidamente de lo que significa las áreas protegidas en nuestra institución. Hablando de perspectivas y la proyección institucional que tenemos con esto. Considerando impactos de actividades humanas sobre la vida silvestre, esto es algo muy bien conocido. Vean ustedes que prácticamente el 50% se debe a alteraciones de hábitat y extracción, ¿verdad?, para usos comerciales, ¿verdad? Cacería para usos comerciales. Al 50% de todas estas actividades redundan en estas 2 particularmente. Tenemos la introducción de especies exóticas de un 16% y luego los otros propósitos de cacería un 18% y no menos importantes estas incluyen incluso prácticas culturales y religiosas como contaminación también, ¿verdad? Si nosotros vemos la pérdida de hábitat en nuestro país, vean ustedes que en los años 1800 teníamos un 92% de cobertura boscosa, representada por el color verde, ¿verdad? Y llegó a un extremo en 1987 de una reducción del 25%. Entonces estábamos hablando de una tasa de aproximadamente 10.000 hectáreas por año y principalmente, lógico decirlo, de bosque primario, ¿verdad? Aquí tenemos algunas figuras que rápidamente voy a pasar para demostrar cuáles son esas amenazas que tenemos nosotros actualmente y desde entonces, ¿verdad? Contaminación, agentes infecciosos, daños en ecosistemas y pérdida de biodiversidad, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo claro. Es una foto del MINADE, de una de las tortugas que arriban en Ostional, ¿verdad?, donde tenemos un objeto plástico
en su cabeza, y esto hay muchísimos ejemplos en Costa Rica, en cualquier otra parte del planeta. Entonces aquí viene el concepto de la red de áreas protegidas. Actualmente tenemos 12 y 6 que están en vías de sumarse a la red de áreas protegidas de la Universidad de Costa Rica. Estas 12 en este momento representan aproximadamente 8,000 hectáreas. Estamos hablando de una proporción grande de bosque, ¿verdad? Y el propósito de la gestión y custodia de esas áreas protegidas por parte de la institución, ¿verdad? Entonces hay una importancia institucional, que es cumplir con la normativa muy clara que tiene nuestra institución, cumplir con las políticas institucionales que van del 2021 al 2025 y cumplir con los objetivos de las ODS, ¿verdad? Con una visión estratégica que es una inversión institucional. Hay recursos económicos y materiales que se están aportando a esta red de áreas protegidas. Hay personal, ¿verdad? Hay cobertura y un vínculo comunitario que es importante destacar, y lo voy a hacer en las últimas diapositivas rápidamente. Entonces, una visión estratégica que nos presenta a nosotros la RAP es bienestar y conservación. O sea, definitivamente que esos son objetivos importantes que se pretendieron en aquel momento en que surge la red de áreas protegidas, con una proyección muy clara hacia la comunidad y un valor agregado para el quehacer académico local e internacional. Aquí tenemos un ejemplo, al igual que Werner y Ricardo nos los van a presentar. Este es el ejemplo, la finca experimental El Coralillo, que pertenece al Instituto Clomiro Picado, ya sumada a la red de áreas de nuestra institución. ¿Por qué nosotros hablamos de bienestar humano y conservación? Bueno, porque estamos hablando de servicios básicos para la supervivencia. Y hay un valor económico de todos estos recursos protegidos por la institución. Además de entender el concepto de protección y respeto a la biodiversidad, es una contribución enorme que hace la Universidad de Costa Rica como institución al país. De tal forma que se logra un equilibrio entre lo que se llama salud del ecosistema y una salud para todos, ¿verdad? Y yo creo que no es oportuno ni necesario enfatizar que no conservar tiene consecuencias negativas para cualquier país, ¿verdad? El papel de la universidad para el avance en la conservación del país. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es todos los aportes de investigación en acción social y en docencia que se está haciendo desde las diferentes áreas con diferentes grados de protección que están sumadas a la red de áreas protegidas de nuestra institución. Esto es un video captado por una cámara trampa del jaguar nuestro en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Perdón, aquí cometí, vamos a ver si puedo pasar. Perdón. Entonces hay beneficios que no son tangibles y eso era lo que quería hacer mención para cumplir con los 10 minutos que me dieron. Esa proyección hacia la comunidad que tiene estas áreas protegidas consolidadas en la red de áreas. Entonces, espacio de recreación, sin lugar a dudas, una oportunidad enorme para hacer educación ambiental, y así se ha trabajado con diferentes sectores de la sociedad. Y en términos de esa proyección hacia la comunidad, se nos ocurrió en el 2010, y esto es lo que va a hablar Ricardo, establecer este laboratorio de cría de mariposas en un bosque que es completamente ignorado, no solo por la comunidad alrededor de la Rodrigo Facio, sino, me atrevo a decir, por la propia comunidad universitaria, y será un tema que le pediría a Ricardo que lo profundice. Nadie conoce la Reserva Leonelo Oviedo
ni también, y también es el mismo caso con el Jardín Orozco, que queda aquí en la pura entrada al frente, digamos, al costado este del antiguo edificio de la Facultad de Ingeniería. Entonces, definitivamente hay un valor agregado para el quehacer académico con ejes sustantivos que ya mencionamos, como lo de la docencia, la investigación y la acción social en las diferentes áreas que están contempladas dentro del proyecto de la red de áreas protegidas, ¿verdad? Beneficios directos para las unidades académicas, para los centros, institutos de investigación, para las sedes, ¿verdad? Y recintos universitarios en diferentes partes del país. Entonces yo quedaría acá y obviamente que quedo totalmente anuente para preguntas y comentarios que nos puedan hacer luego de las siguientes 3 presentaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Gustavo. Y sí, precisamente un comentario que usted hizo al final sobre que el bosquecito probablemente es muy poco conocido por la comunidad universitaria. Yo creo que ese es un patrón que se repite en las diferentes áreas y que en parte la creación de un área protegida ayuda a visualizar el potencial que tienen esos pequeños bosques y a veces no tan pequeños bosques que están en los diferentes institutos o sedes regionales a lo largo del territorio nacional. Muchas gracias. A continuación, la vicerrectora de investigación, doña María Laura Arias, nos va a hablar un poquito sobre la investigación y el potencial de investigación que tienen las áreas protegidas universitarias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. El hablar de red de áreas protegidas ha sido realmente un aprendizaje para mí, que he tenido la oportunidad de conocer lugares que no conocía, que he tenido oportunidad de conocer investigación que no se lleva a cabo. Y yo quiero traer más que nada un punto de vista de que ustedes tienen en la red de áreas protegidas un laboratorio natural riquísimo, donde la investigación, como dirían pueblerinamente, se está cayendo. Entonces, invitarlos a toda la comunidad a que haga uso de estas redes que intuya algunos tipos de investigación que se puedan llevar a cabo. Entonces, para poder hablar un poquito de la red de áreas protegidas, pues era importante definir qué eran exactamente. Entonces, vamos a ver aquí si no me come la tecnología. Exacto. Muy importante es que están inscritas ante la Vicerrectoría de Investigación como unidades especiales de investigación. Entonces, ellas per se no pueden inscribir un proyecto de investigación, pero sí unidas a las diferentes unidades que tienen toda la capacidad, como podría ser específicamente biología, el CIMAR, los miles de centros, el Centro de Investigaciones Agronómicas, etcétera. Entonces, para poder llevar a cabo lo que sería una investigación bastante profunda. Entonces, importante destacar que son reservas naturales o propias y que son administradas por convenio y de acuerdo a conveniencia nacional para lo que es el proteger los recursos naturales diversos que tienen, que son valiosísimos, como vamos a ver. Vamos a ver que la creación se llevó a cabo en el 2012 el Consejo Universitario como tal lo decretó el 8 de mayo del 2012 y son una serie de redes que tienen objetivos que pueden ustedes buscar en el portal de la investigación o en la misma página de la red de áreas protegidas, donde tal vez los más importantes tienen que ver con resguardar a perpetuidad los territorios y las riquezas naturales que componen las diferentes regiones. También propiciar en la comunidad universitaria y nacional el saborear lo que es el valor ecológico social de todas estas áreas, la riqueza que tienen estas áreas, y también el promover el desarrollo integrado de los recursos naturales en las áreas protegidas. Podemos hablar de muchísimos objetivos más que van a terminar todos en lo que serían los 3 pilares de la universidad: docencia, acción social e investigación, pero son áreas, como lo dije en un principio, muy, muy ricas, que permiten llevar a cabo especialmente una investigación muy diversa y muy profunda. Así como tienen objetivos las áreas, también tienen funciones muy bien definidas y tal vez dentro de las mismas funciones, de las más importantes son el atender denuncias de amenazas a la integridad de las áreas que conforman esta red, porque por supuesto que son lugares abiertos, muy apetecidos por diferentes personas, conglomerados, etcétera. Entonces, hay que hacer una protección muy fuerte de ella, a pesar que vamos a ver que tenemos algunas bastante alejadas, algunas bastante abiertas, como aula abierta.
y también una función de fomentar y coordinar la ejecución de actividades de apoyo a la conservación, a la investigación, a la docencia y a la acción social. Y a esto yo sumaría acciones de bienestar para toda la población y también de recreación para toda la población, tal como lo acaba de decir el señor rector. Es increíble ver que tenemos 12 diferentes redes de áreas protegidas ya inscritas, vienen otras en camino. Y estas redes de áreas de protección, primero que nada, me gustaría que sepan dónde están ubicadas, quién es la unidad operacional que tiene y también el tamaño que tiene. Casi todas se dedican a investigación, a educación, a conservación. Por ejemplo, tenemos la Estación Biológica Manuel Cos, que está en los Alpes de Venecia, en San Carlos, 62.899 metros cuadrados, está a cargo de la Escuela de Biología. La Reserva Ecológica Finca 4, la tenemos aquí nomás, a la salida, en Sabanilla. Yo creo que la mayoría de la gente no sabe que existe y menos qué se podría hacer en ellas. Está a cargo de la universidad, son 4.5 hectáreas. Actualmente se trabaja como reserva únicamente. La nueva reserva de San Ramón, en San Lorenzo de San Ramón, 877.313 metros cuadrados, es gigante. Se podrán imaginar ustedes el impacto que tiene esta área en todo lo que es biodiversidad. Es manejada por la sede de Occidente. También la Reserva Ecológica Sede de Occidente, en San Ramón, 4 hectáreas, con una definición muy educativa. Tenemos la Reserva Ecológica Alberto Manuel Brenes, en San Ramón, que es compartida por la sede de Occidente y por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Tenemos la finca experimental Santa Ana. Esta es una finca que está muy cerca y no tiene un papel bien definido en ninguna de las áreas sustantivas de la universidad. Actualmente lo que tiene ahí es un vivero. Está ubicada en Santa Ana, son 0.75 hectáreas y pertenece actualmente a la Vicerrectoría de Investigación. La finca 7 Manantiales, cerquísima, está en la Unión de Cartago, son 15 hectáreas, de verdad tiene 7 manantiales, es un aula abierta para todo lo que sería acción social, lo que sería investigación, es un área que también está en riesgo, pues es muy buscada por diferentes grupos poblacionales que quisieran tener acceso a ella. Está el Bosque Ramón Álvarez en Santa Cruz, son 11 hectáreas en Guanacaste, es un área de investigación y de educación, tiene un bosque muy rico. La finca El Coralillo en Cascajal de Coronado, que está a cargo del Instituto Clodomiro Picado, son 35 hectáreas que dedican a la conservación. La FEIMA en la Suiza de Torrealba, que es ejemplar, pertenece a la sede del Atlántico y sobre todo tiene un enfoque agroecológico, ha tenido una gran cantidad de proyectos de investigación inscrita y no le vemos no solamente potencial de investigación, sino también potencial de innovación y proyección hacia ejes industriales o agrícola-industriales. Está el Jardín Botánico José María Orozco, que por cierto se nos quemó un día de estos una pequeña parte, son 0.45 hectáreas desconocidas por la mayoría de la población universitaria, está aquí, tal cual dijo el rector, en la nariz de cada uno de nosotros. Y tiene una diversidad riquísima, se habla hasta de 900 especies totalmente diferentes. Y la Reserva Leonel Oviedo, que también está dentro del campus de la finca 1, de la sede Rodrigo Facio, 1.7 hectáreas, donde sí han logrado destacar un mariposario, un laboratorio envidiable. Yo siempre había dicho que lo podría cambiar por el laboratorio que yo tenía en microbiología. Tiene 1.200 especies diferentes, tiene aves, tiene plantas, tiene animales. De ahí es donde están nuestros famosos perezosos también. Entonces, vamos a ver aquí qué hicimos. Llegando a la parte de proyectos de investigación es donde a mí me da un poquito de preocupación. Haciendo un análisis desde los 83-85, encontramos 15 proyectos de investigación que están asociados a las redes de áreas protegidas. De esos 15 proyectos, 9 se han desarrollado en la sede de Occidente, en las reservas asociadas a la sede de Occidente. Tenemos uno en el Jardín Lancaster, uno por zootecnia, uno por la sede de Guanacaste, uno por el Instituto de Investigaciones e Ingeniería, 2 por Geología, y de estos 15 proyectos, actualmente hay activos únicamente 2. Los 2 últimos, el que tiene que ver con murciélagos y el que tiene que ver con documentación de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Entonces, esto viene a llegar a ser una llamada de atención de que contamos con un laboratorio gigante, con una cantidad de muestras envidiable,
con un nicho donde podríamos hacer investigación de muchísima calidad, de muchísimo impacto, y que es muy poco explotado por nuestros investigadores. Realmente hay muchísimas unidades académicas que podrían hacer uso de todos estos recursos para llevar a cabo una investigación profunda, amplia y muy proyectable a la sociedad. Es una llamada, pues, para que tengamos una mayor intención de desarrollar investigación en este tipo de laboratorios naturales. Las redes sí tienen un sistema de divulgación muy amplio, muy bonito, tienen un impacto en la población que está circundantes a ellos. Y algo importante es que dentro de la universidad tienen 9 espejos, 9 vidrios en el corredor que hay entre química y estudios generales, donde con cierta frecuencia se hace una demostración de todas las fotografías o de todo lo que puede haber en estas áreas. Hemos tenido exhibiciones de orquídeas, hemos tenido exhibición de insectos, hemos tenido exhibición de diferentes animales y esperamos que las áreas de conservación continúen nutriendo estas vitrinas que son un deleite para cada una de las personas que pasan por ahí y una demostración de la cantidad de muestras que podemos tener para investigación en los diferentes campos. Entonces, recordarles que realmente la Vicerrectoría de Investigación está en la mejor disposición de ayudar a que se haga la inscripción de proyectos que tengan que ver con las redes de área de protección y también al desarrollo de proyectos de investigación que lleven a la conservación, a la educación, al impacto ambiental y al impacto de la población que está alrededor de cada una de estas áreas. Realmente es un privilegio contar con esta cantidad de metros cuadrados que tenemos, es un privilegio contar con estos laboratorios naturales y queda a la invitación de todos ustedes en continuar haciendo investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Laura. A continuación está don Werner Rodríguez. Don Werner es el director de FEIMA, que es la finca experimental interdisciplinaria de modelos agroecológicos de la sede del Atlántico. Entonces, adelante, don Werner. Tiene el micrófono apagado, don Werner. Sí, muy buenas tardes a Manuel, los otros panelistas, al señor rector, a la vicerrectora y a las personas que amablemente nos escuchan. ¿Es posible ver la pantalla, Manuel? Sí, señor. Ok. Bueno, coincido totalmente con las dos personas que me precedieron. Tenemos aquí una mina sin explotar, una mina desaprovechada y que además resulta fundamental en la perspectiva de una sociedad democrática costarricense que tiene que bioalfabetizarse para que realmente pueda ejercer plenamente sus derechos y hacerlo con inteligencia de cara al cambio climático, de cara a las pandemias y de cara a la necesidad de posicionar al país en un mundo cada vez más globalizado y más sometido al impacto de crisis que son planetarias. Yo quisiera mostrarles, bueno, una visión desde la altura. Esta zona sombreada en poco más café muestra la cuenca del río Reventazón. Es la cuenca que dio origen a la FEIMA, puesto que la FEIMA fue producto de un convenio con el ICE por 50 años de uso de los terrenos, como contraprestación a una serie de servicios que dio la universidad al ICE, entre otros permitirle pasar por un túnel debajo de la sede del Atlántico para conducir agua hacia el embalse de Angostura. Y también capturar, bueno, hacer una represa en el río
aledaño a la propiedad de la universidad, y un camino también para tener acceso. Esta cuenca, que es muy grande, tiene 152 kilómetros y, bueno, en aquellos tiempos, estoy hablando de hace unos 5 años, habían unas 54,000 personas que utilizaban el río para descargar aguas residuales. Ese proyecto de angostura que dio origen a la FEIMA se inició en el año 92. Fueron cedidas 37,5 hectáreas a la Universidad de Costa Rica por 50 años y el Consejo Universitario, a solicitud de la Vicerrectoría de Investigación, en su sesión 5357 del 2 de junio del 2009, dio origen a la unidad académica que hoy conocemos como FEIMA. La importancia de la cuenca salta a la vista. Produce el 38% de la hidroelectricidad del país, el 50% del agua que se consume en la gran área metropolitana de San José, el 11% de las exportaciones de productos agrícolas del país, comprende 2.953 kilómetros cuadrados, es decir, el 5,2% del país, y ahí viven unos 2 millones, un medio millón de personas aproximadamente, han de ser un poco más en estos momentos. Aquí tenemos una vista con el dron de la finca. Esta zona amarilla es la que está dedicada a la agricultura. Aquí la prioridad es la docencia de la agronomía y la investigación agrícola, eminentemente agrícola, porque hay otras investigaciones articuladas con la red, con el área protegida. Este es el embalse de Angostura y aquí ven ustedes la represa que permitiría, en caso de que se llene demasiado, desahogar hacia el río Tuis el exceso de agua. Si ustedes pasan la calle, o sea, pasan de esta zona amarilla a la zona naranja, entonces tenemos aquí un módulo silvopastoril, que significa, bueno, un manejo novedoso de árboles y de pastos para alimentar ganado de carne en una forma revolucionaria en nuestro contexto. Y luego tenemos toda esta zona verde, que es el área protegida, digamos, con menor intervención humana. El área protegida realmente comprende las 22 hectáreas, bueno, realmente si metemos el módulo, realmente serían 29 hectáreas de 37 más o menos, las que tenemos en una modalidad de área protegida. La preocupación en esta cuenca ha sido desde un inicio que existe una tremenda erosión, sobre todo en la zona norte de Cartago, de la cual tenemos aquí 4 ejemplos. Estamos practicando una agricultura que destruye los suelos, que hace que los suelos se vayan a los océanos y que desde luego no es sostenible. La única forma de explicar cómo es posible que sigamos practicando agricultura en lugares donde se pierden 50 toneladas por hectárea por año es porque los suelos tienen una profundidad muy generosa gracias a las erupciones volcánicas, pero cada vez es más difícil producir en estos suelos. Y tenemos que hacerlo en forma más inteligente en el futuro si queremos seguir utilizándolos. Bueno, el objetivo general del área protegida de la FEIMA es la conservación funcional de los recursos naturales, la educación multidisciplinaria, la investigación en ejes temáticos que hemos identificado como la agroecología, es decir, la aplicación de los principios de la ecología a la producción agrícola, el desarrollo sostenible, el cambio climático y la seguridad alimentaria. De ahí se derivan varios objetivos específicos que son facilitar la investigación silvopastoril, crear un laboratorio vivo, como se ha mencionado por mis antecesores, con estos ejes, agroecología, restauración biológica y manejo de recursos naturales, y crear un proceso de documentación y aseguramiento de servicios ecosistémicos, que sean facilitados por el área protegida.
Esos son los objetivos específicos del área protegida. Esta es una vista del hato puro Brahman del módulo silvopastoril. Ven ustedes que acá tenemos árboles por todo lado y tenemos abundantes pastos. Esto desde hace más de 10 años está enmarcado en un proyecto de acción social que se llama Proyección y Transferencia de Tecnología de un modelo de producción de ganado de carne desarrollado en el cantón de Turrialba. Representa una intervención del área protegida, pero es una intervención realmente muy racionalizada. Entre los trabajos que se han hecho está la tesis de Jennifer Rojas, asociada también al Ministerio de Agricultura y Ganadería en un programa de cambio climático, y ahí se probaron se midieron los aportes de carbono de tres tipos diferentes de pastos, braquiaria de Cumbres, el braquipará y el estrella, y los porcentajes que ustedes ven acá son los aportes porcentuales de cada uno de ellos al carbono del módulo silvopastoril. Tenemos una serie de publicaciones en esta misma línea a cargo de Saúl Brenes Gamboa, que es la persona que ha estado detrás del módulo desde un inicio. Y hace unos años se nos adscribió como investigador don Carlos Rojas, que es del Instituto de Investigaciones en Ingeniería. Y aquí tenemos también una serie de publicaciones y de trabajos relacionados con la sostenibilidad, con el uso de unos organismos muy pequeños pero muy hermosos que son los mixomicetes o mixogástricos, que funcionan como indicadores de la sostenibilidad. Don Carlos Rojas ha sido muy prolífico en producción de productos académicos y también en relaciones internacionales. Poco antes del inicio de la pandemia se logró celebrar en la sede del Atlántico, con ayuda de la FEIMA, un congreso internacional de las personas que en el mundo se preocupan por estos organismos y los investigan, los protegen y tratan de encontrarles sus usos. Entre las oportunidades que señalamos, que creo yo que serían oportunidades extensivas a toda la universidad, en el proceso de formulación del plan estratégico de la FEIMA, señalamos como oportunidades proyectar la finca para la realización de proyectos de investigación y tesis relacionadas con la conservación. En ese sentido, hemos tenido relación con la Escuela de Biología, en donde hay carreras afines a las áreas protegidas. También creemos que es posible ampliar mucho el uso del área protegida como espacio para cursos y para la comunidad universitaria y también la comunidad no universitaria como área de esparcimiento. Eso se ha hecho, pero no se ha hecho suficiente. Creemos que se puede enfatizar. Vemos que es fundamental por el criterio que mencionaba al inicio de que no es posible practicar la democracia en Costa Rica sin tener un cierto grado de bioalfabetización, y eso es algo que debemos hacer a partir de las áreas protegidas, utilizando la enorme palanca que representa la Universidad de Costa Rica. Y otra oportunidad es el crear sinergias entre la finca y el bosque, tal y como lo representa el módulo silvopastoril, pero me refiero también a que los bosques son sistemas biológicos que nos indican cuáles son las estrategias naturales de las diferentes comunidades de plantas y animales para encarar, entre otras cosas, el cambio climático y cualquier alteración de la ecología. Los bosques son sistemas resilientes que resisten, queremos decir, ante los embates de los trastornos que hemos provocado con la civilización moderna, básicamente el antropoceno, es decir, esta época en la que estamos viviendo, en donde la civilización humana ha sido capaz de crear un cambio en la química de la atmósfera y con eso desencadenar un desastre ambiental de proporciones planetarias.
Esas son las oportunidades que vemos y bueno, les agradezco su atención y espero que podamos compartir en el conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Werner, por este estudio de caso tan interesante como es FEIMA. Precisamente las dos áreas aquí representadas creo que muestran un poco las características de las áreas universitarias, que son áreas muy diferentes en sus objetivos a un área de conservación tradicional, como las que maneja el SINAC, sino que son áreas mucho más pequeñas, que tienen objetivos claros dentro de la parte de docencia y también de investigación, y que por eso presentan formas de manejo diferentes a las de las áreas comunes que las personas piensan cuando piensan en un área protegida o un parque nacional. Para ver otro ejemplo también de otra área que es ejemplar en su funcionamiento y en los objetivos y el alcance que ha tenido, don Luis Ricardo Murillo Hiller nos va a hablar sobre la Reserva Ecológica Leonelo Oviedo, conocida como el Bosquecito, que está en el puro centro de la sede de Rodrigo Facio, y que es un área muy pequeña, pero que hace grandes cosas. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, don Mauricio. Un saludo a don Gustavo y a doña María Laura, al igual que a don Werner y a los demás compañeros que nos acompañan hoy, como a todos los que nos siguen por las redes sociales. Para mí es un agrado estar aquí y conversar un poquito sobre la Reserva Ecológica Leonelo Oviedo, la cual he estado a cargo de su coordinación desde el año 2012. La Reserva Ecológica Leonelo Oviedo no es como la FEIMA, y se maneja muy diferente y tiene objetivos muy distintos, lo que nos permite hacer un contraste entre las dos reservas en lo que se parecen y en lo que discrepan. La Reserva Ecológica Leonelo Oviedo es lo que yo podría catalogar como una reserva ecológica urbana. Es decir, ella se encuentra inmersa en una matriz hostil que hemos creado nosotros los seres humanos, como lo es San Pedro de Montes de Oca, que es prácticamente una extensión de concreto y asfalto con una alta densidad de personas que desplazan la vida silvestre de una forma inevitable. La Reserva Ecológica Leonelo Oviedo fue una visión muy acertada de dos profesores de la Escuela de Biología de la década de los 60, don Leonelo, cuyo nombre ahora representa la reserva, y don Luis Fournier. Ellos vieron la necesidad de conservar algún fragmento dentro de la ciudad universitaria Rodrigo Facio. De esta forma ellos determinan un espacio y empiezan a hacer pues, campaña para protegerlo. Esto era un cafetal, y no es hasta después de varios años, más o menos 10 años, que en 1977 el Consejo Universitario finalmente lo proclama como reserva universitaria y lo pone bajo la administración de la Escuela de Biología. Desde ese entonces ha habido varios coordinadores que han estado tratando de darle un manejo a este espacio. Sin embargo, el manejo ha sido sumamente complicado, precisamente porque al ser una isla que está desligada de la mayoría de los cuerpos boscosos de los alrededores, lo que es la regeneración natural ha sido un proceso mucho más lento. Hay mucho menos suministro de semillas por parte de dispersores de semillas. Hay mucho menos suministro de propágulas de plantas o de ingreso de animales, como por ejemplo anfibios. Una vez conversaba con un colega que pensábamos cómo podían los anfibios llegar a recolonizar la reserva Leonelo Oviedo, y cuando pensamos en las calles que tenían que atravesar las ranas para llegar caminando ahí, fue como recordar este juego de las ranitas que cruzan la calle. O sea, es imposible que grupos como anfibios logren colonizar por sí solos esta reserva. Lo que nos indicó en aquel entonces de que la regeneración natural podía llegar a alcanzarse, pero iba a ser un proceso mucho más lento si se hacía de forma no acompañada. Por eso empezamos a tratar de hacer una regeneración dirigida, lo cual fue también muy difícil porque mucho del ecosistema que existía en San Pedro fue desconocido
fue desconocido desde antes de su destrucción. Es decir, cuando San Pedro se cortó y se desforestó para convertirlo en cafetales, todavía no habían estudios de la vegetación de la zona ni de los animales. Entonces, recuperar un ambiente cuya forma original es desconocida ha sido un verdadero reto para nosotros. Sin embargo, la reserva ahí sigue, la vida se hace camino y la regeneración ocurre de una forma lenta. Dentro de la reserva se han podido desarrollar una gran cantidad de actividades de mucha importancia, no solamente en la conservación, sino también en acción social. Por ejemplo, realizar actividades educativas como el Día de la Danta o recibir grupos de escuela de las localidades cercanas, inclusive grupos de escuela que a veces son de comunidades más marginales que no tienen posibilidad de viajar a un parque nacional lejano o a una reserva en la zona rural. Es mucho más fácil pues trasladarse hacia la Reserva Ecológica Leonel Oviedo, que queda a 10 minutos o 20 minutos de diferentes centros educativos. La reserva mide 2 hectáreas de extensión, un poquito menos, casi 2 hectáreas de extensión, lo cual no es grande, pero nos permite desarrollar este tipo de actividades académicas y educativas y permite que las personas sientan un verdadero cambio de cuando están afuera de la reserva a cuando entran. Por ejemplo, fácilmente hay 2 o 3 grados de disminución de temperatura. El aire se siente más fresco adentro, el momento de que la misma pared de vegetación pues hace un bloqueo contra la contaminación exterior. Entonces es realmente como una teletransportación en pocos minutos hacia un bosque que parece un bosque totalmente virgen o natural. Por supuesto, cuando ya vemos a nivel biológico la composición de especies, nos damos cuenta de que no lo es, pero ya tiene 60 años de regeneración natural. O sea, podemos hablar que es un bosque secundario maduro. Además de que el hecho de que esté en el centro del campus es una muestra y un ejemplo a la sociedad de la importancia de conservar estos lugares para la educación y para la conservación. Son 2 ejes sumamente importantes. Además de que, pues, apoya la política de la carbono neutralidad, que es una política institucional. También permite que extranjeros visiten la reserva. Es una reserva que está abierta al público, que tiene una plataforma administrativa robusta en la que se puede recibir personas con mucha seguridad. Y esto nos permite visibilizar nuestras acciones a nivel internacional. Decenas de extranjeros, tanto académicos como no académicos, expresan su maravilla, su maravillación o su, digamos, admiración a la Universidad de Costa Rica por conservar este espacio que por supuesto que muchas otras opciones existirían para su uso. Sin embargo, la conservación resultó ser prioritaria. Finalmente, no solamente se puede hablar de la conservación y de la acción social, sino también el hecho de que permite realizar investigaciones en el sitio por parte de la comunidad académica universitaria. Doña María Araula hablaba de la necesidad de explorar estos sitios y absolutamente recae la responsabilidad en los investigadores y académicos de la universidad volver sus ojos a esta reserva y a todas, pero esta como un ejemplo de conservación urbana. A nivel mundial hay un mainstream o hay una especie de tendencia a que cada vez las reservas son más urbanas, porque las comunidades o las urbes se están extendiendo y están envolviendo áreas naturales que con la conciencia de su importancia no se están destruyendo, pero eso genera una mayor interacción entre los seres humanos y las áreas naturales, no solamente positiva, sino inclusive algunas veces negativa, cuando nos damos cuenta de que las áreas permiten, digamos, hay que tener cuidado de que no haya acciones delictivas, ¿verdad? Que no haya cosas ilícitas. La responsabilidad de manejar una reserva a nivel de seguridad es sumamente grande y debe ser abordada con muchísima responsabilidad por parte de las instituciones. Además, el contacto con la vida silvestre. En la misma universidad, la población de mapaches que viaja por la quebrada y que vive en la reserva, que sale de la reserva y entra en los edificios, tanto así como, por ejemplo, los osos perezosos que salen de la reserva y entran en contacto con la gente. Todo eso es una responsabilidad en educación y en concientización
que se debe abordar inevitablemente para que el contacto vida silvestre o naturaleza con los seres humanos tenga un resultado positivo. La parte de la divulgación de las ciencias y la comunicación y la interpretación ambiental deben ser un eje constante en la administración y el manejo de estas reservas. Dentro de la Reserva Ecológica Leonel Oviedo también, en la misma línea, se pudo fundar en el 2010 el mariposario de la Escuela de Biología, que es un centro de manejo de vida silvestre debidamente inscrito ante el SINAC como un zoocriadero de artrópodos artesanal. En él podemos atraer a estudiantes para que conozcan la biología de las mariposas y utilizar las mariposas como un ser carismático con el cual enseñar biología general, la importancia de la conservación, la importancia del desarrollo sostenible y la sensibilización a los seres vivos que nos rodean. Muchas personas no se percatan de las mariposas si no es porque entran a un mariposario, cuando aún así fuera del mariposario en la reserva están rodeados de mariposas. Y no solo de mariposas, también de abejas, de aves, de reptiles, de anfibios, pero tenemos que reconectar al ser humano con la naturaleza y las mariposas las hemos encontrado como un vehículo para lograr este objetivo, un gancho con el cual decirle a la gente, venga a ver las mariposas, pero al mismo tiempo vea dónde está este mariposario, vea la reserva, se siente mucho mejor aquí. ¿Qué le parecería si nos preocupamos por conservar sitios como este en sus comunidades? Principalmente a niños, pero también a adultos. Sin embargo, no sabemos quiénes de estos niños que hacen en estas fotos algún día van a ser ministros de Ambiente y Energía o presidentes de la República. Y experiencias como las que nosotros les podemos brindar en la Reserva Ecológica Leonel Oviedo y el mariposario pueden quedar en su inconsciente o su consciente y ejercer grandes acciones en el futuro. Es una gran inversión a futuro, como decía nuestro compañero Werner, esta bioalfabetización que estamos ejerciendo desde la red de reservas de la universidad. La investigación, repito, debe ser más abordada por parte de los académicos, aunque se hace poco, se debería hacer más. Aquí estamos viendo una profesora de la escuela haciendo estudios sobre mantillo y vegetación y fauna edáfica. También la docencia, en la foto de la izquierda tenemos un grupo de estudiantes de la Escuela de Biología que aprovechan la reserva para hacer investigaciones, por ejemplo, de cursos, pero también tesis de licenciatura, de maestría, inclusive tesis de doctorado de universidades extranjeras, como la Universidad de California y muchas otras, han venido a hacer investigaciones de la reserva. Decenas de especies de insectos, de hongos, de líquenes, se han descrito nuevas para la reserva, que es un potencial en la conservación de este acervo genético y en la diversidad de Costa Rica. Entonces, un proyecto como el mariposario, que está inmerso dentro de la reserva, viene a ser de gran importancia para la prospección de la universidad, además de que la salud mental de los funcionarios que están alrededor de la reserva se ve sumamente beneficiada. En esta foto aérea de la reserva podemos ver como la mayoría de los edificios del campus, no todos desafortunadamente, pero la mayoría dan sus espaldas a la reserva, sus ventanales, sus aulas, sus oficinas. Por ejemplo, aquí podemos ver el edificio de aulas, la escuela de biología está por aquí, aquí está la escuela de odontología, aquí está la escuela de ciencias económicas, todos estos edificios y estas escuelas, las personas tienen el lujo, el privilegio de poder ver por su ventana y ver zona boscosa, ver árboles, ver aves, escuchar el viento pegar en los árboles, además de la biotemperatura que se disminuye fuertemente. Y vean cómo la universidad se ha preocupado en la conservación no solamente de la reserva, que es este pedacito central entre los edificios, sino que también en las zonas aledañas, una gran cantidad de zonas verdes que la RAP, la UGA y muchas otras, la Comisión Floresta, se han esforzado por generar corredores biológicos para que no sea una isla tan inhóspita como lo es, ¿verdad? Sin embargo, ya saliéndonos del campus, sí podemos distinguir una fuerte reducción en la cobertura vegetal. Y esto debe ser un llamado de atención a la Municipalidad de San Pedro de Montes de Oca y un ejemplo también para otras municipalidades de la importancia de no dejar de lado la conservación de estas zonas boscosas, aunque, como lo mencioné anteriormente, implican una gran responsabilidad por parte de la administración y un gran trabajo por parte de los funcionarios a cargo.
En fin, para no extenderme demasiado con mi presentación, aquí estoy terminando y les agradezco muchísimo por el espacio brindado para conversar sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante. Muchísimas gracias a todos los participantes. Abrimos una sesión de discusión y también de preguntas que pueden ser dirigidas a cualquiera de los panelistas o a todos. Tenemos una que nos hicieron a través del Facebook. Ricardo, ¿cómo puede el público particular visitar la reserva? Gracias, don Mauricio. La reserva, pues antes del 2012 estaba abierta de forma continua de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana a 12 mediodía por cuestiones de clima, de forma de que las personas podían llegar, tocar un timbre y se les brindaba un recorrido guiado a lo largo del sendero que mide 371 metros de longitud y durante este sendero se encuentran con el mariposario. Se atraviesan varias quebradas y el recorrido generalmente dura 1 hora más o menos, entre 45 minutos y 1 hora. Sin embargo, después se vino pues la crisis sanitaria en la que estamos todos metidos todavía, entonces fue necesario cerrar al público mientras se generaran aforos y protocolos sanitarios. Estuvimos desarrollando esto, lo cual ya está listo. Sin embargo, se nos juntó con que gracias a una serie de esfuerzos se está modificando el sendero que llega al mariposario y gran parte de la reserva. El sendero siempre ha sido muy rural, ha sido un poco resbaloso, con escalones, angosto. Entonces estamos tratando de alcanzar una reserva que tenga accesibilidad total con la ley 7600. Entonces justo ahora, en estos días, hoy por ejemplo llegó un cargamento entero de adoquines, estamos adoquinando el sendero para darle por lo menos 1,20 metros de anchura para que puedan entrar sillas de ruedas, personas con movilidad tal vez un poco más reducida. Entonces justo ahora pues está cerrada por esta razón. Entonces juntamos como la pandemia con aprovechar para hacer mejoras en la infraestructura, ¿verdad? Estas mejoras están en proceso, apenas estén listas, que yo pienso que a finales de este año ya van a estar listas. Vamos a reabrir con mejoras, lo cual es una gran noticia, pero necesitamos la paciencia de todos para dejarnos terminar, generar estas mejoras. Van a ver que va a estar mucho más seguro para que más personas y demás grupos puedan visitarnos. Entonces, yo pienso que nos tendrían que dar un chancecito tal vez este año y ya para el próximo año abrimos totalmente nuevamente como estaba desde antes de la pandemia. Gracias, Ricardo. ¿La reserva tiene Facebook o está en redes sociales? Gracias por el recordatorio, don Mauricio. La reserva tiene Facebook, el mariposario tiene Facebook y también tenemos una página web que es relo.biología.ucr.ac.cr. Ahí tenemos un recorrido virtual, tenemos listas de especies, tenemos fotos de los animales y plantas que van a encontrar ahí adentro, así como también las medidas de seguridad y también el código de vestimenta para podernos visitar. Entonces la página es una guía muy completa para cualquier persona que guste visitarnos y por redes sociales se va a estar indicando la apertura próxima. Gracias, Ricardo. Bueno, creo que quedó muy claro que las áreas protegidas son súper heterogéneas, ¿verdad? Van desde 0.75 hectáreas hasta más de 800 hectáreas. Y eso claramente refleja formas completamente diferentes de manejo que ellas pueden tener. Hay una pregunta por acá. ¿Se pueden donar áreas a la universidad para que sean parte de la RAP? Tal vez yo comento un poco y después también don Gustavo nos puede decir cuál es la política institucional en este sentido. Ha habido 2 ejemplos recientes en los últimos 3 años de donaciones. Uno fue precisamente la finca COS, que está en Venecia de San Carlos, que es un área de 6 hectáreas, que se prevé que en breve funcione como una estación biológica. Y esta queda a escasos 2 kilómetros del Parque Nacional Juan Castro Blanco, el Parque del Agua, como se le llama también, lo cual es una puerta de entrada muy interesante a esta zona en la cual la universidad no tenía presencia previamente, y también al parque, que es un área que se presta muchísimo para hacer investigación.
Y hay otro caso que es lo que nosotros llamamos la nueva reserva de San Ramón, que es una propiedad de alrededor de 80 hectáreas, que es casi contigua a la reserva Alberto Manuel Brenes, entonces vino a formar parte de esta unidad boscosa, que fue donada recientemente y que, bueno, están por definirse claramente los objetivos de esta. Después de eso no ha habido más donaciones recientes. Sí, Mauricio, si me permite. Adelante, claro. Usted claramente ha mencionado las dos últimas áreas protegidas que se han incorporado a la red. Pero bueno, no descartamos. Constantemente la universidad es objeto de donaciones de propiedades muy interesantes que no descarto que vayan a ser incorporadas en esta red. Y aprovecho el uso de la palabra para comentar de un proyecto que queremos desarrollar nosotros en la sede de Rodrigo Facio, que es eventualmente conectar el Jardín Orozco con la Reserva Biológica Leonelo Oviedo, pero conectar con puentes biológicos. De tal forma, esto es un proyecto que se echó a andar en la anterior administración de la RAP, cuyo director era el doctor Bernal Rodríguez. La idea es poder conectar los dos parches de importancia biológica que tenemos en la sede de Rodrigo Facio. Eso va caminando, estamos con toda la tramitología. Debo de adelantarles que vamos a sacrificar el cemento que tenemos al frente del edificio de la Facultad Antigua de Ingeniería, y eso lo vamos a cambiar por área verde, la cual vamos a establecer muchos árboles nativos que existieron hace 50, 60 años en esta zona de Montes de Oca. Y con respecto a esa oportunidad de abrir esos espacios, también un proyecto que no lo tenemos consolidado todavía es hacer cierta apertura del Jardín Orozco. Yo hago la broma con María Laura, que siendo vicerrectora de investigación, y muchas otras personas, también autoridades, no conocen ninguno de los dos espacios, ni el jardín ni el Leonelo Oviedo. Entonces, hemos pensado hacer ciertas aperturas del Jardín Orozco, en la cual podamos mezclar todo lo que mencionaba bien Ricardo, desde el punto de vista biológico, con actos culturales, donde podamos tener música, donde podamos tener teatro, donde podamos tener al mediodía, y que la gente pueda encontrar aquí un espacio de esparcimiento, recreación, porque es realmente bastante llamativo. Entonces, esos son dos proyectos que nosotros queremos desarrollar en estos 4 años de administración. Ya tenemos personas interesadas en apoyarnos, estamos convenciendo a algunas embajadas, ¿verdad? Porque son proyectos en los cuales se requiere de ciertos recursos, pero bueno, la respuesta en términos generales ha sido positiva, y por eso estamos desarrollando toda esta parte burocrática, obteniendo los permisos del caso para poder desarrollar. Gracias, don Gustavo. Tenemos otra acá. ¿Cuál es la diferencia entre estas áreas protegidas y las administradas por el SINAC? Tal vez aquí lo respondo yo en breve. Bueno, es muy diferente, ¿verdad? Como mencionamos, son áreas mucho más pequeñas que están en estados muy diferentes de conservación. Por ejemplo, desde bosque maduro, como es la Alberto Manuel Brenes, hasta bosques que están en regeneración, como la Leonelo Oviedo, incluso el área forestal de Feima, que fue plantada hace pocos años, ¿verdad? Y que hay mucho poró, por ejemplo, y está en un proceso de regeneración natural. Y también están los procesos estos de enriquecimiento de especies. Entonces, los objetivos son muy diferentes. En muchas de estas áreas, aparte de establecer conservación o de generar conservación, también tienen el objetivo de ser utilizadas por cursos, de ser utilizadas en investigación, por lo cual coincido con María Laura, es un déficit que tenemos todavía, y ojalá muchas de las personas investigadoras que están viendo esto o que lo van a ver en
YouTube o el Facebook, que ahí va a quedar el archivo, se motiven a poder realizar parte de sus proyectos de investigación o proyectos completos de investigación en las áreas protegidas y que éstas rindan más frutos a la sociedad y al país en general, ¿verdad? Entonces, por su área y por su manejo, son áreas muy contrastantes con lo del SINAC. Tal vez don Werner, que administra FEIMA, puede dar fe de esto, ¿verdad? De los diferentes usos que tiene el área protegida, donde inclusive hay un área para cultivos que se utiliza frecuentemente. Correcto, Mauricio. Sí, ciertamente el bosque de la FEIMA es un monumento para restablecerse. Lo digo porque cuando yo conocí esa zona, en el área agrícola estaba el contratista Cartelone, que fue el que construyó la represa de Angostura. Y donde actualmente tenemos esa área protegida cubierta de bosques, es esa vista que mostró Gustavo, el señor rector, en donde se ven unos poros y combinados con otros árboles. Esa es una vista de la FEIMA. Y cómo entender que en el lapso, o sea, el proyecto Angostura fue inaugurado hace 20 años, en el 2001. Y en ese momento había una siembra de 50 árboles por hectárea en ese lugar, en una zona que se veía como totalmente rocosa, porque era el botadero de lo que sacaban para hacer el embalse, ¿no? Uno desde la parte agrícola veía el caminito por donde iban las vagonetas cargadas de piedras de río, ¿verdad? Y las tiraban a la parte más alta, y algunas rodaban, otras se quedaban arriba, pero ahí no había suelo, ahí había arena y piedras. Es gracias a la intervención de los poros que trajeron las aves probablemente, que se fue recolonizando esa área, y hoy en día tenemos un mantillo y un suelo pues todavía con demasiadas piedras, pero que da sustento y sostén a una cantidad enorme de árboles, y que es un milagro de regeneración, diría yo. E incluso, de acuerdo a los datos de don Carlos Rojas, tiene un crecimiento de 7.6 milímetros por año la circunferencia externa de los troncos de los árboles de la FEIMA, que es más o menos un valor promedio para las zonas tropicales. Es decir, tenemos una regeneración galopante para beneficio de la comunidad y la institución, porque es tremendamente interesante desde el punto de vista biológico y ecológico tratar de explicarse cómo es posible esa recuperación de los espacios que se fueron totalmente esterilizados por la intervención humana. Gracias. Gracias, don Werner. Y tenemos una pregunta que creo que sería la última, que dice, ¿la RAP o la universidad administra otras áreas protegidas que no sean universitarias? Esto, de hecho, es una consulta que nos han hecho varias veces. La respuesta es no. Por legislación, las áreas protegidas son administradas, bueno, las áreas de bosque son del SINAC. La universidad administra aquellas áreas que son de su propiedad o pequeñas áreas boscosas que están dentro de esos territorios, creando esta red de áreas protegidas que, como dijimos, se diferencia bastante de una red como la del SINAC. Y la única excepción a esto es la Reserva Alberto Manuel Brenes, porque existe una ley específica que faculta a la universidad desde la creación de la reserva a ser coadministradora del área protegida. Entonces es un área coadministrada entre la universidad y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Bueno, muchísimas gracias por la participación y en este conversatorio. Esperamos que sea provechoso para la comunidad universitaria y también para la comunidad afuera, y que divulgue estas áreas protegidas que tenemos y que son un recurso, un laboratorio, como lo dijo María Laura, muy importante, que no tiene precio, es invaluable, ¿verdad? Y en el cual se puede hacer muchas cosas a futuro, y ojalá que en breve podamos ver muchos proyectos de investigación, muchas tesis, muchos estudiantes visitando las áreas protegidas en todo el país. Y la universidad tiene la gran ventaja de que tiene áreas protegidas por todo el país, porque la universidad está presente por todo el país.
entonces el impacto de esta se puede extender a la comunidad en general. Entonces los invitamos a visitar la página de la Red de Áreas Protegidas, ahí está la lista de las áreas protegidas que en este momento se encuentran. También hay muchas áreas que están en proceso de adscripción y esperemos que en breve esto se logre y que así el impacto que estas áreas tengan sea mayor para cada unidad académica y para las comunidades que las rodean. Muchas gracias.